Shalom, shalom, toda la bendición de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Como siempre, invitándote a suscribirte a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. Y esta semana la parashá número 48, que lleva por nombre Shoftim, que significa jueces. Dentro de esta parashá hay muchos aspectos porque es una parashá muy larga, pero hoy vamos a hablar del sistema judicial, vamos a hablar de prácticas idolátricas. Quería colocar lo que son los mandamientos de un rey, pero como ya saben, no me gusta hacerlo muy largo, así que vamos a hablar de esta parte que es la conformación de un sistema judicial adecuado, adecuado al pueblo, adecuado a las situaciones. Y vamos a empezar con Devarim 16. Empezamos a leer el pasú 18 o el versículo 18. Dice: deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem, tu Elohim, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. Cuando dice deberás designar jueces y policías, es en todas las ciudades, cada uno en su pequeña ciudad. ¿Pero de qué está tratando esto? De nosotros mismos. Vamos a relacionar esta parashá que se llama jueces con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, con nuestro propio ser. Esa pequeña ciudad somos nosotros. Nosotros debemos colocarnos jueces en nuestras propias vidas. Tenemos que colocar policías, como es la Torá, que son unas instrucciones, un cerco que no nos permite desviarnos, sino un solo camino, un camino recto, ¿sí? Esto es desarrollar la conciencia de la necesidad de evaluar que cada acto que vaya a desarrollar sea conforme con lo que el Supremo espera de nosotros, lo que espera de uno como ser único y especial que somos. Y es el acto en cuestión no se marca dentro de este estándar, sino que se debe ser lo suficientemente capaz de descartarlo, porque en definitiva es el individuo el que debe regir sobre sus actos. Cada uno de ustedes rigen sobre sus actos, sobre sus acciones. Somos nosotros los que nos debemos dar cuenta. Por eso es necesario colocar jueces y policías en nuestro ser, en nuestra conciencia, en nuestro pensar. Dice, deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades. Ahora, si nos basamos literalmente jueces y policías, hay que designar, como lo expliqué anterior, para mí misma, porque este versículo está indicando que los mismos criterios y escala de valores que aplicas para juzgar a terceros, deberías aplicarlo para vos. Antes de juzgar a otra persona, debemos juzgarnos nosotros. Y la Torá es clara cuando dice, no te hagas juez, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos esta parashá, y la relacionamos con lo que el pueblo de Israel necesitaba, es maravilloso, es perfecto. Pero cuando la traemos a nuestra propia vida, ahí se vuelve exquisita esta enseñanza. Porque nosotros teniendo parámetros para controlar nuestra vida, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra dura cerviz, entonces hay que designar jueces. Nuestra mente puede ser un juez. ¿Por qué? Porque te puedes llevar para cosas buenas, también para cosas malas. Y sos vos la que tenés que renovar día a día tu mente, tu conciencia, tu pensamiento.
Vamos a leer el 19, el versículo 19 dice, no perviertas la justicia, no hagas favoritismo. O sea, no solo debes ser imparcial al dictar sentencia, sino incluso al tomar testimonio a los litigantes, debes dispersar exactamente el mismo trato a ambos. Cuando se presenta una situación delante de los jueces, deben ser imparcial, como es nuestro Hakadosh Baruj Hu, que él no hace acepción de persona. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos sos su hija amada, vos sos su consentida, pero vos te equivocaste, la misma ley, la misma Torah te va a juzgar. Por eso es que en Proverbio 26:2 dice que nuestros pecados traen consecuencia. Y podemos decir, no, estamos bajo la gracia, ya el Padre no castiga de esa manera. Déjeme decirle que el abacados es fiel y justo. Cuando yo hablo de justo, la relaciono con la justicia. Y Él en su palabra no cambia. El soborno enceguece los ojos de los sabios. Sabio es jajamín en hebreo. Y la Torah ofrece una versión que difiere levemente de la planteada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la misma Torah, mira, en Éxodo 23:8 se confirma la palabra. Dice, el soborno enceguece los ojos de los que ven. Ahora, cuando vemos la palabra que ven es pikhin, que también podría traducirse como expertos. El concepto jajamín se refiere a los sabios de la Torah, mientras que pikhin se refiere a los expertos y profesionales en las distintas materias seculares. Ambos versículos se complementan para advertir que el poder del soborno es tal que ninguna forma de conocimiento lo inmuniza a uno. O sea, en este tiempo, cuando estamos en un problema legal, podemos ver que existen preferencias o si tú pagas más, no importa si no tiene la razón. Entonces el abacados nos está enseñando por medio de la Torah que seamos justos, que sea el mismo trato para cada persona. Quien tenga la razón, a él se le entregará su justicia. Pero no dejarse, por eso es que dice el soborno enceguece los ojos de los que ven, de los sabios, de los entendidos. No nos debemos dejar engañar. Tenemos el Ruach HaKodesh que nos indica nuestra verdad, que nos indica la justicia, que nos guía. Así que por eso la Torá nos está enseñando esta parte muy importante de nuestra vida. Vos cuando ustedes se acuerdan la parábola cuando a la mujer le iban a tirar muchas piedras porque la encontraron en adulterio y fueron a tentar al Mashiach. Pero ahí, ¿qué utilizó el Mashiach en defensa? Él utilizó la Torá. Como todo, desde el momento en que fue tentado, él usó la parashá, el Tanat, la Torá, lo escrito con el dedo de Yud Hei Bat Hei. Y acá, frente a esa mujer, hizo lo mismo. ¿Que se ha cambiado el pensamiento de esa enseñanza? Claro que sí, se ha cambiado, pero ya nosotros estamos retornando, estamos haciendo teshuvá, estamos retrocediendo a nuestras sendas y estamos entendiendo que la Torá dirige nuestra vida. Esa mujer que iba a ser apiedrada, Yeshua no la juzgó, no porque era bondadoso, porque la gracia, simplemente que no estaban los testigos. También Yeshua no podía juzgar en ese tiempo porque él no pertenecía al Sanedrín. Entonces, si estaba la idólatra, la adúltera tenía que estar también
su compañero y no estaba. Entonces no se puede juzgar. Y por eso está esta parashá de Shoftim, donde no se debe hacer injusticias. Y como dije al principio, crear jueces en nuestra vida. ¿Y qué mejor juez que la Torá? Porque nosotros vamos aprendiendo todos los días. Tenemos la silla de Moshe. ¿Qué quiere decir la silla de Moshe? Que de Shabbat en Shabbat vamos aprendiendo. No podemos ser juez nosotros en este tiempo sin tener en cuenta la Torá. Fíjense, esa mujer, no estaban los testigos, no estaba con quien supuestamente encontraron. Ahora, ¿y qué le dice Yahshua a la mujer? Vete y no peques más. Lo vamos a traducir. Vete y no transgredas más la Torá. Esa fue la razón más importante que Yahshua le dijo. Ellos te juzgaron, yo tampoco te juzgo, pero no peques más. En otras palabras, no transgredas la Torá. Vamos a leer el Salmo 15:2. Dice, aquel que camina sin culpa y obra la justicia, que habla la verdad en su corazón. ¿Vos te atreves a decir si caminas sin culpa? ¿En tu corazón obra la justicia? Qué bueno. Entonces hay que hablar la verdad que está en nuestro corazón. ¿Y por qué hablo del corazón? Porque en este tiempo que estamos siendo restaurados, estamos recibiendo la mente, la Torá puesta en la mente y escrita en nuestro corazón. La promesa de nuestro Hakadosh Baruj Hu es traernos de los 4 lados del mundo, lavarnos con agua purificada, quitar nuestro corazón de piedra, poner un corazón de carne y poner el Ruá para que caminemos sobre sus mandamientos. Así que aquel que camina sin culpa, obra sobre la justicia. Entonces me gustó muchísimo relacionar lo que el pueblo, inclusive en este tiempo que tenemos el presidente, los dirigentes que dirigen nuestros países, ¿verdad? Ellos también deben obrar con justicia, deben tener jueces, tanto literal como dentro de su ser, para que sean justos, que hablen la verdad en su corazón. Otro aspecto que habla esta parashá de la práctica idólatra. Y dice el 21, no plantes para ti árbol Asherá. ¿Qué significa árbol Asherá? Es un árbol de idolatría. Que ninguna clase de árbol junto al altar de Hashem, tu Elohim, que construirás para ti. Esto hace alusión a la prohibición de plantar árboles o construir casas de madera en el monte del templo. Antiguamente había una costumbre de plantar árboles en la entrada de los templos paganos. Eso lo podemos leer en Jueces 6:30. Está prohibido plantar árboles en el monte del templo, como se habla de cualquier árbol o madera. Se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera junto al templo. Este mandamiento también ha dado lugar a la costumbre de no colocar flores en las sinagogas, por lo menos no cerca del Aarón Codés. Aarón Codés, que es el arca sagrado, donde se guardan los rollos de la Torá. Relacionando este pasú de 21 de no plantar árboles, nos vamos a las fiestas paganas del mundo. El 24 de diciembre, que están los estudios acá, mis amados, las velitas en algunos países en homenaje a la Virgen, y hacen la procesión, colocan las velitas en las veredas de sus casas y le hacen honor a la Virgen. Lo mismo el arbolito de Navidad, que es muy lindo y siempre es apetecible a los ojos
y al sentimiento de nosotros. Pero es una prohibición de nuestro Hakadosh Baruj Hu, porque dice, no planten ningún árbol junto al altar de Hashem. Si nos vamos al pasado, sí estaba el altar de Hashem. Ahora la pregunta en este tiempo, ¿dónde está el altar? El altar está en nosotros. Y cuando nosotros llenamos la casa con árboles de idolatría, decorando un árbol, está cerca también del altar, donde Hashem, donde su Ruach HaKodesh habita en nuestro corazón, si estamos en obediencia. Porque voy a ser claro, el Ruach HaKodesh no está en lugares contaminados. Por eso el agua, como lo dije anteriormente, purificarse con el agua que da vida y es la Torah. Sí, es muy lindo colocar las lucecitas, el arbolito, pero tengan en cuenta que es una prohibición de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Además, era una costumbre de idolatría, ¿no? Dice, tampoco levantes monumento, este es el 22, perdón. Tampoco levantes monumentos a alguno que deteste Hashem, tu Elohim. Por ejemplo, el monumento de unas piedras para sacrificio, pues esa clase de monumentos están identificados con prácticas idolatras. Ustedes se acuerdan, cambiando un poquito el tema, cuando el pueblo ya pasó el Jordán, ellos colocaron las 12 piedras, una piedra por cada tribu. Bueno, eso también es parte de idolatría. Sé que Hashem lo mandó a hacer, pero después el pueblo sigue idolatrándolo. Es más, cuando yo estaba en el cristianismo, fui a una iglesia y tenía 12 piedras y se arrodillaban a las 12 piedras. Pero Baruch Hashem, que empezamos a estudiar la Torá y salimos de este engaño. Pasamos al Pasuk 16, dice, 16, no, discúlpame, el mismo 22 dice, ni levantarás para ti pilar, la cual aborrece a Hashem tu Dios. Discúlpame, esta es otra versión que me gustó, porque yo antes de hacer un estudio empiezo a leer diferentes versiones y obviamente las traducciones a nivel de hebreo. Porque cuando, como en el estudio anterior de la Parashat Eket, que hablaba, que dice, y el Padre humilló al pueblo. Y esa palabra humilló se oye muy feo. Yo la quise investigar, si se acuerdan, y si no, los invito a escuchar. En realidad en el hebreo no dice humilló, dice afligió. Para ver, dice el Padre, que nos aflige, nos quita la comida para darnos a entender a nosotros que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de él. Lamentablemente para nosotros es importante la alimentación, pero si fuéramos a nivel más emotivo con la palabra, supiéramos que es la que nos da fuerza, es un pilar en nuestra vida. La palabra es todo, es refrigerio a nuestros huesos. Es más, el Salmo 19, creo que es el Salmo 5, dice, la Torá transforma tu vida, tu alma, tu nefesh, que es la pecaminosa, ¿verdad? Ahora, la palabra hebrea que ha sido traducido como pilar es matzebah, que tiene que ver con una sola piedra grande que sirve como altar. En el tiempo de los patriarcas, Hashem lo aceptó, o escuchen esto, pero por causa de la práctica idolátrica de los cananeos que usaban ese tipo de piedra, se volvió una abominación para el Eterno. ¿Ves? Por eso recordaba que cuando ellos cruzaron, cada uno por cada tribu trajo una piedra en señal de lo que el abacados hace con el pueblo. Igual que la serpiente, cuando ellos estaban con picaduras y crearon una serpiente, también empezaron a idolatrar. Todo lo que a vos te haga bien, lo idolatrás, inclusive la ira.
es parte de la idolatría. Voy a darle unos pasajes bíblicos por si quieren leer. Génesis 28, 18, Éxodo 23, 24, Levítico 26, 1, Deuteronomio 12, 3, Osea 10, el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces, los israelitas solo podían hacer altares construidos con piedra o de tierra. Y voy a hacer una aclaración que de pronto no es el estudio de hoy, pero que mientras yo estaba leyendo el versículo me estaba acordando, no sé si es el 26, o sea que vamos a llegar a esa parashá, que el pueblo de afuera, en este tiempo, ¿no? O sea, las otras religiones, es muy sagrado la parte donde se coloca el pastor. Es muy sagrado. Y no debería ser así. Sagrados somos nosotros con nuestro templo y por eso debemos obedecer la Torá. Hashem no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces, pensemos cada vez que leamos esta parashá, que es de Jueces, mirar y entender. Por eso expliqué, esta parashá tiene muchos aspectos. Pero yo he tomado esta manera de hacer el estudio. En este año, si mi Abacados me lo permite, hablo de 2 o 3 aspectos que lleguen a tu vida, que vos la puedas entender y no leer 1 o 2 horas una para allá, conociendo la mente de nosotros que es a corto plazo. La mente del ser humano es a corto plazo. Solamente si vos tenés la vocación de ser morá, moré o maestro, profesor, tenés que investigar, tenés que escuchar para poder transmitir o enseñar a otras personas. Pero si yo quiero llegar a una persona de 60 años, tengo que buscar recursos cortos que logre largo plazo. Yo hablo de esta manera porque yo soy licenciada en el campo de la educación de los niños. Entonces conozco cómo es la habilidad que tienen los niños y se pueden distraer fácilmente. Lo mismo pasa con un adulto. En el grupo que tenemos nosotros de WhatsApp hay personas grandes y dicen, me cuesta, estoy enseñando una sola letra y ya hay dificultad en su mente. ¿Por qué? Porque no ha sido desarrollada. Entonces yo opté de hacer una parashá corta, no con todos los aspectos o todas las aliyá que tiene esta parashá, porque esta es larga, pero si vos escuchas esta, que te queden en tu mente y la pongas en práctica, ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio 17. Dice, no sacrificarán para Hashem su Elohim una vaca u oveja que tenga defecto o cualquier tará. Eso sería abominación para Yud-Hei Bat-Hei su Elohim. Muchos dicen, es un Dios malo porque no acepta a nadie con defecto. Pero recordemos que nuestro Hakadosh Baruj Hu es puro, es Taor. Entonces, todo lo mejor tiene que ser para él. El 2 dice, si he encontrado entre ustedes dentro de cualquiera de sus puertas, o sea, en cualquier ciudad, que Yud-Hei Bat-Hei su Elohim les haya dado un hombre o una mujer que hace lo que Yud-Hei Bat-Hei su Elohim ve como perverso, transgrediendo su pacto. Y el 3 confirma, por ir a servir otros dioses y adorar el sol, la luna o cualquier cosa en el firmamento, algo que yo he prohibido. Por eso es importante la mente y el corazón, porque nosotros podemos mirar al cielo, ¿verdad? Pero si tenemos la mente y el corazón puesto en Hashem, en la divinidad, a través de nuestra conciencia, de nuestro ser. De lo contrario, él dice, mira, cuidado, vas a estar adorando el sol. Mirando el sol, literal. El astro, mirando el astro, las estrellas. ¿Por qué? Porque tu mente puede divagar y empiezas a hablar y mirando al sol.
ya eso es idolatría. Y nuestro Hakadosh es celoso, es una prohibición. Por eso yo decía anteriormente, la ira, mira, todo lo que vaya por encima de Hashem es idolatría. Y si a vos te domina la ira, hay idolatría. Pasuk 4 dice, y se lo dicen a ustedes, u oyen acerca de ellos, entonces se investigarán el asunto diligentemente. Si es verdad, si es confirmado que tales cosas detestables están siendo hechas en Israel. O sea, del Pasú 3 hay que confirmarlo con los testigos. Es un mandamiento tener testigos, 2 o 3 personas. De lo contrario, no es válido. Pasuk 5 dice, entonces traerán al hombre o mujer que ha hecho estas cosas como perversa a la puerta de su ciudad y apedrearán al hombre o mujer de muerte. Lo que hablábamos con la mujer que supuestamente estaba en adulterio, pero no vinieron los testigos. La sentencia de muerte será llevado a cabo solamente si hay testimonio de 2 o 3 testigos, Baruch Hashem. No será sentenciado a muerte con el testimonio de una sola persona. Y porque puede ser calumnia, pero si hay 2 o 3 testigos, entonces quiere decir que es verdad y se hace la justicia. 7 dice, estos testigos serán los primeros en apedrearlo a muerte, después todo el pueblo lo apedreará, así pondrán fin a esta perversidad entre ustedes. Por favor, no podemos mirar todo literal, porque si miramos literal vamos a encontrar un Hakadosh malo, pero son leyes puestas para el orden, como en este tiempo. Si una persona entra a tu casa y es de noche, porque la Torah te enseña esto, es de noche, y vos, como dueño de casa, matás al ladrón, estás absuelto. O sea, no hay problema. Pero si lo haces afuera, lo perseguís, si lo haces en la calle y matas a la persona, matas al ladrón, ya entonces hay culpabilidad. Son leyes para que haya un orden. El Pasuk 8 dice, si un caso viene ante ustedes a la puerta de la ciudad que es muy difícil para que ustedes juzguen, referente al derramamiento de sangre, pleito civil, daño personal o cualquier otro asunto controversial, se levantarán, irán al lugar que Yud-Hei Bat-Hei su Elohim escoja. Vamos a explicar este versículo, ya vamos terminando. Dice que cuando puedas distinguir entre sangre pura y sangre impura, a eso se refiere. Por ejemplo, el caso de una muestra de flujo femenino del color rojo impreciso, si los sabios determinan que es efectivamente rojo de menstruación, esa mujer es declarada menstruante y como tal impura. Como nosotras cada mes entramos en estado de nidá. Y hay que reconocer que cuando estamos en estado de nidá, estamos impura. ¿Ya? Ahora, cuando haya desacuerdo entre los sabios que están juzgando en las ciudades, se refiere al caso de que los sabios de la ciudad opinan de una manera diferente respecto a un determinado asunto. Entonces también hay que organizarse, conversar bien para ver, declarar a la persona culpable o inocente. Entonces debemos juzgar con justicia ideal, correcta. Por eso es Shostin. Así se llama la parashá. Perdón que me entró acá un mensaje. Dice, deberás ascender en caso que lo que leí en el versículo, que si no lo pueden juzgar los de ese grupo, entonces hay que ir al lugar donde Hashem escoja. Esta expresión significa ascender. Dice, deberás ascender al lugar que escoja Hashem. De esta palabra ascender la derivamos al campo de la espiritualidad, que es el Beit HaMisdah, que también tengo el estudio, que es el tabernáculo, el gran templo de Jerusalén, que es el lugar más alto de todos.
pues siendo que la tierra, bueno, para uno es plana, para otro es redonda, esférica. Se considera que el Beit HaMikdash está ubicado en la parte superior de dicha esfera. Entonces se piensa que si los jueces no pueden dominar una situación, el lugar a ascender es el templo de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Eso es lo que piensan los sabios. Por último, el 9 dice, comparecerán entre los Kohanim, que son Leví, y el juez en oficio en ese momento. Buscarán su opinión y ellos adjudicarán un veredicto para ustedes. Tiene que ser de la tribu de Leví, de la corte de justicia, donde se forma el Sanedrín. A ver. Y así pueden ir leyendo el 10, 11. Mira, el 11 dice, de acuerdo con la Torá que ellos enseñan, ustedes llevarán a cabo la sentencia que ellos adjudiquen sin volverse a un lado, a la derecha o a la izquierda. O sea que si los jueces determinaron con justicia correcta, hay que aceptar. Todo el pueblo debe oír acerca de lo que deciden los jueces y tendrán temor de continuar actuando presuntuosamente. Lo mismo que en este tiempo. Si te hablo de Argentina, los menores hacen robos, matan personas y como son menores, los dejan libre. Pero si hubiese una justicia que a los menores haya una cárcel adecuada para ellos, entonces van a sentir temor y se van a abstener. Pero bueno, esperemos la justicia divina de nuestro Hakadosh Baruj Hu, que va a restablecer, que nos va a llamar, que nos va a purificar y a ponernos un lugar maravilloso. Que haya sido de bendición. Shalom, shalom.